osteoclasto y vemos sus prolongaciones que se encuentran en los canalículos y sirven para comunicarse a través de uniones comunicantes, ¿no? El paso de iones, etcétera, que ya lo vimos en la semana 1. Se comunican con los otros osteocitos y a través de estas uniones también reciben sus nutrientes, ¿no? Del conducto de Havers, ¿no? Porque el conducto de Havers es donde llegan los vasos sanguíneos. Bien, esto lo vamos a ver en un rato también. Entonces aquí más imágenes para que vean las prolongaciones citoplasmáticas de los osteocitos y su comunicación con los demás osteocitos que se encuentran en la matriz ósea. Bien, entonces acá hay otro tema que es el control hormonal de la resorción ósea. Recuerden que les mencioné que los osteoblastos tienen receptores para la paratormona y los osteoclastos tienen receptores para la calcitonina. Bien, entonces, la paratormona, ¿qué va a hacer? Va a estimular a los osteoclastos. ¿Por qué? Porque los osteoblastos, si bien los osteoblastos tienen receptores para esta hormona, llegan, se interactúan y al realizar esa interacción, el osteoblasto activa al osteoclasto. Le dice, oye, me ha llegado esta señal, tienes que empezar a trabajar. ¿Y qué hace el osteoclasto? Dice, ya, está bien, voy a chambear y va a aumentar el calcio en sangre. Aumenta el calcio en sangre, como lo hace a través de la resorción. Bien, esta paratormona va a aparecer en condiciones hipocalcemiantes, es decir, cuando en nuestro organismo hay poca cantidad de calcio. La calcitonina es una hormona antagónica a la paratormona. ¿Y qué va a hacer? Va a inhibir al osteoclasto. Recordemos que el osteoclasto tiene receptores para la calcitonina. Entonces, esta inhibición ocurre directamente al osteoclasto. ¿Y qué hace? Le dice, ya descansa, amigo, ya me diste mucho calcio. Y entonces el osteoclasto deja de trabajar y disminuye su resorción. Esto ocurre cuando hay mucha cantidad de calcio en nuestro organismo, en nuestra sangre, ¿no? En condiciones hipercalcemiantes. Bien, entonces aquí vemos la calcitonina y la paratormona, que producida por la glándula paratiroides. Bien, entonces, ¿esto quedó claro o quieren que lo repita de nuevo? ¿Todo claro? ¿Podrías repetir, por favor? Ok, lo repito de nuevo. Bien, entonces vamos a verlo de esta manera. Hay poco calcio en la sangre. Hay poco calcio en nuestro organismo. ¿Qué pasa? Se produce la paratormona, ¿no? La glándula paratiroides produce la paratormona. ¿Y qué hace la paratormona? Va a los receptores que se encuentran en el osteoblasto. El osteoblasto recibe esta señal, interactúa su receptor con la paratormona y le dice al osteoclasto, amigo, hay poca cantidad de calcio en la sangre, necesitamos calcio, trabaja. El osteoclasto le hace caso al osteoblasto y se pone a realizar su función. Y su función es la resorción ósea. Vamos bien hasta ahí. Entonces, ya hay mucha cantidad de calcio en la sangre. Ya el osteoclasto cumplió su función. Cambió. Ahora hay mucha cantidad de calcio en la sangre. Estamos en condiciones hipercalcemiantes. Entonces, ¿qué pasa? La calcitonina, se produce la calcitonina. Y esta calcitonina interactúa directamente con el osteoclasto. ¿Por qué? Porque el osteoclasto tiene receptores para la calcitonina. Entonces la calcitonina interactúa con estos receptores y le dice al osteoclasto, ya no chambees, ya me diste mucho, descansa. Entonces el osteoclasto le hace caso y deja de trabajar. Por lo tanto, se inhibe o disminuye la cantidad de resorción o se disminuye el calcio en sangre. Bien, entonces hasta ahí, ¿sí? ¿Quedó clarito? Sí, ahora sí. Ya, perfecto. Igual que cualquier cosa me lo dicen, ¿ok? Y de nuevo lo explico. Ya, entonces, continuemos. Veamos ahora lo que es la estructura del hueso. Bien, la estructura ósea. Se va a clasificar en dos tipos. Va a tener dos estructuras principales, lo que es el hueso laminar o compacto y lo que es el hueso esponjoso o trabecular. Entonces veamos aquí una vez más una imagen más bonita. Lo que está por fuera es hueso compacto y en un corte transversal aquí vemos lo que se encuentra así como partidito son
trabéculas que hacen referencia al hueso esponjoso, ¿no? O sea, esta es la cavidad medular, ¿no? Recuerdan que les comenté que habían unas células que recubrían el endostio, bien, y que estas daban hacia una cavidad medular. Bien, la cavidad medular está conformada por hueso esponjoso, trabéculas. Bien, entonces, el hueso laminar o hueso compacto está recubierto por el periósteo. Bien, eso ya les mencioné, el periósteo tiene una capa interna y una capa externa. En la capa interna hay células osteoprogenitoras y es la que se encuentra en contacto directamente con el hueso, en este caso con las trabéculas, con la cavidad medular. Y el periósteo tiene también una capa externa, ¿no?, que da hacia afuera, hacia la superficie externa del hueso compacto, y es donde abundan vasos sanguíneos y existen aquí, esto recuerden, las fibras de Charpey, que son fibras colágenas gruesas que ayudan a fijar al periósteo al hueso compacto. ¿Okay? Estas fibras de colágeno, conocidas como fibras de Charpey, ayudan a fijar al periósteo al hueso laminero compacto, que es el que se encuentra en la superficie. Bien, entonces ahí está claro. Continuemos acá. Entonces esta es su estructura macroscópica, ¿no? Estructura macroscópica. Y ahora tenemos aquí su estructura microscópica. Entonces, la estructura microscópica en este caso es del hueso compacto, ¿ya? Del hueso compacto. ¿Por qué va a estar compuesta? Va a estar compuesta por laminillas concéntricas. Veamos entonces, vean estas líneas que son como circulitos, ¿ya? El espacio que hay entre esas líneas es una laminilla, ¿no? Esas son las famosas laminillas concéntricas. Y forman al famoso sistema de Haber. Sistema de Haber, o también conocido como ostionas. Bien, ¿por qué hago hincapié en esto? Porque este sistema de Haber, esta ostiona, es la unidad estructural y funcional del hueso, en este caso del hueso compacto. Se los voy a aclarar de una vez. El sistema de Haber o ostiona también se encuentra presente en el hueso esponjoso, pero en menor cantidad o no con esa estructura tan bonita como la vemos aquí, sino que es así medio distorsionado, de esta forma, ¿no? Sino se encuentra más y se estudia más en el hueso compacto. El sistema de Haber u ostiones. Bien, entonces tenemos los componentes del sistema de Haber. Va a estar en el centro, va a tener un hueco. Este hueco se va a conocer como conducto de Haber. Y acá a este conducto van a llegar los vasos sanguíneos y van a nutrir a los osteocitos. ¿No? Vean cómo estos vasos sanguíneos llegan a través del periósteo hacia el conducto de Haber. Ahora, veamos cómo se comunican estas ostionas o estos sistemas de Haber. Se comunican a través de otro conducto que se conoce como conducto de Volkmann. Y comunican a las ostionas. A través de este conducto. Entonces veamos aquí las laminillas concéntricas. Hay distintos tipos de laminillas, ¿ok? Aquí lo único importante es el conducto de Haber, el conducto de Volkmann, y saber que el sistema o ostiona está compuesto por laminillas. Bien, acá tenemos uno más que es la línea cementante, que es la matriz mineralizada que tiene poco colágeno y va a separar laminillas intersticiales. Entonces veamos aquí en la imagen, tenemos vamos a ver aquí ya. Tenemos a las laminillas intersticiales, ¿no? Son las que no forman directamente al sistema de Haber, a las ostionas, sino que se encuentran entre ostionas. Laminillas intersticiales y la línea cementante, que se vendría a ser la línea que se encuentra circundando estas laminillas, ¿no? Se caracterizan por tener poco colágeno. Bien, entonces esto ya está. Conducto de Haber, acuérdense, conducto de Haber se nutre a osteocitos que se encuentran en la ostiona o sistema de Haber y se comunica con otras ostionas a través del conducto de Volkmann. Bien, entonces ahí estamos, continuando. Entonces acá tenemos imágenes, acá tenemos a un hueso donde solo me queda la parte orgánica. Bien, solo queda la parte orgánica y tenemos estos son los conductos de Haber. Tenemos al osteoplasto donde se encuentra alojado el osteocito y vemos aquí las ostionas. No vean cómo se forman como una especie de círculos, ¿verdad? Una especie de círculos.
Acá tenemos otra imagen, que es el hueso seco, bien, pero que conserva su parte orgánica. En este caso está descalcificado, acá se encuentra con su parte orgánica, inorgánica completa. Entonces vemos aquí estas cavidades que son los osteoplastos, vemos aquí a la osteona, nuestros círculos grandes. Bien, ya, y acá está la trabécula del hueso esponjoso. Cumple lo mismo, ya, tiene la misma estructura, pero miren cómo es. Es totalmente diferente, ¿verdad? Es totalmente, es así medio rarito. Lo que se encuentra en el centro, en estas trabéculas, es tejido hematopoyético, es decir, tejido donde se van a sintetizar células sanguíneas. Bien, y el hueso va a estar formado también por ostionas, pero estas ostionas son deformes, pues, son deformes. Y los huecos están ocupados por tejido hematopoyético. Bien, entonces continuamos acá. Dos cositas importantes que se podrían considerar enfermedades relacionadas al tejido óseo, ¿no? La osteoporosis y la artritis. La osteoporosis, ¿qué es? Es la pérdida excesiva de masa ósea por una actividad excesiva de los osteoclastos, ¿no? Recordemos que los osteoclastos realizan lo que es la resorción ósea. Entonces, estos al actuar mucho, ¿qué pasa? Pueden ocasionar osteoporosis. Entonces veamos aquí las trabéculas del hueso esponjoso de una persona normal, ¿no? Veamos, y mírenlo en un hueso con osteoporosis, ¿verdad? Vean cómo se hace más grande. ¿Esto qué hace? Quita resistencia a hueso, le quita su función mecánica, ¿no? Entonces en este caso vemos que se pierde masa ósea y aumenta la cantidad de osteoclastos. ¿Dónde podemos encontrarlo? ¿Cuál es la población objetivo susceptible? Son mujeres menopáusicas, ¿no? Esto tiene que ver con un tema hormonal. Y luego tenemos la artritis, que va a ser la inflamación del cartílago. ¿Bien? Generalmente se caracteriza por inflamación de las articulaciones que generan dolor, ¿verdad? Esta es una articulación normal y vean aquí la artritis, usualmente en los dedos, ¿no? En los dedos, articulaciones pequeñas. Y veamos acá la inflamación del cartílago auricular. Bien, entonces si el cartílago se destruye, el hueso entran en contacto y chocan. Entonces este cartílago que recubre el hueso se ve afectado y choca, hace que choque y esto genera dolor. Entonces se genera una inflamación. Osteoporosis, artritis. Osteoporosis es pérdida de masa ósea, artritis, inflamación del cartílago que recubre los huesos que se encuentran en las articulaciones. Ahora veamos la osificación. La osificación es la formación de hueso. Hay dos tipos, intramembranosa y endocondral. La intramembranosa se va a dar a partir del mesénquima embrionario y va a caracterizarse por formar huesos planos. Bien, huesos como los de la cara, como la clavícula, como maxilar inferior y generalmente huesos del cráneo, ¿no? Huesos de tipo plano. Esto ya creo que ya lo vieron en anatomía. Entonces, en general, la osificación intramembranosa forma huesos planos. Mientras que la osificación endocondral va a utilizar al cartílago hialino para formar huesos largos y cortos. Huesos largos y huesos cortos. ¿Cómo lo hace? Usando de molde al cartílago hialino. Entonces vamos a ver primero lo que es la osificación intramembranosa. Acá vemos aquí cómo que forma el hueso plano que se encuentra en el cráneo. ¿Qué ocurre? La célula mesenquimal se diferencia a osteoblasto. Este osteoblasto, ¿qué hace? Sintetiza osteoide, que es el osteoide, es el precursor de la formación de la matriz del hueso. ¿Y qué pasa? Se va a mineralizar. Bien, una vez que se mineraliza, el osteoblasto se vuelve osteocito. Bien, y se van a formar lo que son las trabéculas, ¿no? El hueso esponjoso. Entonces recuerden que el hueso plano tiene es delgado, pues, ¿no? Es delgado, tiene dos capas de hueso compacto y en el medio tiene hueso esponjoso. Bien, y las células mesenquimales que se encuentran atrapadas en estas trabéculas van a dar origen a la médula ósea, que va a producir células sanguíneas del mismo modo que los huesos largos. Bien, entonces esto es la osificación intramembranosa. Para que de eso tienen que recordar que se usa para formar huesos planos, nada más, con eso es suficiente.
Y bien, ahora veamos lo que es la osificación endocondral. Tenemos la osificación endocondral, que va a ser para formar huesos largos o huesos cortos. Bien, recuerden que les mencioné que el hueso tiene dos estructuras, ¿no? Acá tiene la epífisis y lo que es la diáfisis, que es el cuerpo, ¿no? Entre estas se encuentra la metáfisis. Bien, entonces, ¿dónde va a iniciar la osificación endocondral? Va a iniciar en el cuerpo del hueso, en la diáfisis, ¿no? Los condrocitos, recordemos, esto es cartílago hialino, este es cartílago hialino, que se encuentra en nuestro esqueleto embrionario, o en el esqueleto del feto, y este cartílago, conformado por condrocitos, ¿no?, que se encuentran en su matriz, se van a hipertrofiar y van a empezar a mineralizar. Se va a empezar a mineralizar y van a formar lo que se conoce como el primer centro de osificación o centro de osificación primario, ¿no? Aparecen los osteoblastos y van a producir la matriz ósea sobre el molde y van a formar lo que es el collar óseo, ¿no? Esta vaina, esta cosita, que tiene forma de collar. Bien, entonces estos condrocitos que se encuentran atrapados se van a hipertrofiar y van a degenerar y van a formar la cavidad dentro del cartílago, ¿no? Lo que ya les mencioné, la médula ósea, ¿no?, que se encuentra en la trabécula. Entonces, el centro primario de osificación. De acá que tienen que recordar que el proceso de osificación endocondral inicia en la diáfisis. Nada más, eso es suficiente. El proceso de osificación endocondral inicia en la diáfisis, formando ¿qué? El centro de osificación primario. Y bien, de este centro se va a ir desplazando hacia las epífisis. Bien, se va a ir desplazando en dirección de esa flecha, se va a ir desplazando en dirección de esa flecha. Bien, tenemos su continuación, veamos. Entonces, los osteoclastos forman orificios, ¿no? Los osteoclastos ya empiezan a aparecer células del hueso, ¿no? Células que pertenecen al hueso. Empiezan a aparecer y empiezan a formar orificios. En este caso, los osteoclastos empiezan a formar orificios para que entren los vasos sanguíneos. Entren demás células, ¿no? Células hematopoyéticas, células osteoprogenitoras y osteoblastos. Una vez que estas células tienen acceso al hueso, entonces ya empieza a diferenciarse, empieza a formarse el hueso. Y en este transcurso aparece un segundo centro que aparece en las epífisis. Entonces, centro primario de osificación ocurre en la diáfisis, se va esparciendo hacia las epífisis y mientras se van esparciendo aparece un centro secundario, ¿no?, que se da solo en las epífisis. Bien, entonces veamos cómo es que va avanzando, se va irrigando y a través de la irrigación van llegando más células y se va calcificando, se van formando trabéculas. Se va formando tejido óseo. Bien, entonces del centro primario de osificación va a crecer hasta la epífisis. Y el centro secundario también va a crecer, va a abarcar su espacio y van a llegar a formar lo que es un espacio que la separa, que va a ser la línea epifisiaria, que lo vamos a ver ahorita. Bien, acá está. La línea epifisiaria, es esta línea de aquí. Entonces centro secundario, centro primario ya se llegaron, ya están casi conectados y queda la línea epifisiaria. Nosotros nacemos de esta manera, ¿no? Entonces en todo nuestro transcurso de crecimiento, esto se va a ir produciendo más células, más osteoblastos, más osteoclastos, más osteocitos, y los huesos se van haciendo más largos, más grandes, ¿no? En consecuencia, ¿qué pasa? El ser humano crece, ¿verdad? Bien, ¿qué más? Ya, entonces queda un cartílago articular. En esta línea epifisiaria queda cartílago. Este cartílago va a ir pasando por diferentes etapas hasta finalmente calcificarse. Ahorita lo vamos a ver. Y el crecimiento se va a dar hasta los 20 años. Hasta los 20 años. ¿No? Y el mayor crecimiento ocurre especialmente en hombres de 18 a 20 años. En este lapso de 2 años, el ser humano termina de crecer. Bien, entonces en esta placa epifisiaria, que todavía sigue siendo cartílago hialino, van a haber 5 zonas. La zona de cartílago de reserva, la zona de proliferación, o también conocida como zona axial, la zona de cartílago hipertrófico y la zona de matriz cartilaginosa calcificada. Finalmente, la zona de osificación. Bien, entonces, en la zona de cartílago de reserva, ¿qué encontramos? Cartílago hialino normal, ¿no?
van a encontrarse ahí los condrocitos esperando la señal para ir proliferando. Entonces se encuentran de manera desordenada en la línea epifisial. Luego, en la zona de proliferación, ¿qué pasa? Los condrocitos, a través de la mitosis, empiezan a formar mayor cantidad de grupos isógenos, ¿no? En este caso, que van a formar grupos isógenos axiales. Por eso mismo también se conoce como zona axial. Y van a formar columnas, van a formar una especie de columnas. Entonces se van alargando, se van alargando, se van alargando. Entonces, ¿esto qué hace? Hace que el hueso vaya creciendo en tamaño. Bien, y luego aparece lo que es la zona de cartílago hipertrófico. En esta zona va a haber un montón de actividad de estos condrocitos. Para que pueda haber una función adecuada, ¿qué hace el condrocito? Se llena de glucógeno. El glucógeno, que va a ser la principal fuente para crear ATP, ¿verdad? Y pueda cumplir sus funciones normales. Entonces, ¿qué pasa aquí? En la zona de cartílago hipertrófico, el condrocito aumenta su tamaño. ¿Por qué? Porque se llena de glucógeno. Porque se llena de glucógeno. Bien, y luego en la zona de matriz cartilaginosa calcificada, ¿no? Entonces empieza a llenar de glucógeno, empieza a realizar sus diversas actividades. ¿Y qué pasa? Se comienza a calcificar después. Y una vez que se comienza a calcificar, llega a la zona de matriz cartilaginosa calcificada. Bien, se calcifica la matriz y los condrocitos se degeneran. Ya dejaron de hacer su actividad, ya dejaron de estimular el crecimiento del hueso. Se degeneran. Finalmente, llegamos a la zona de osificación, ¿no? Que tienen trabéculas directrices, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los condrocitos? Crean como una estructura, una especie de forma para que las trabéculas ya las alinean, ¿no? Le crean el caminito. Entonces dicen, ya, por acá tú vas a ir creciendo, y le forman el camino. Degeneran y quedan las trabéculas directrices de osificación, ¿no? Las cuales, por acción de osteoblastos, osteocitos, van a ir solidificándose, calcificándose. Y se producen finalmente lo que son ya las trabéculas normales, ¿no? A través de su primer mapa, que son las trabéculas directrices, ¿no? Y trabajan conjunto con los osteoclastos, ¿no? El osteoclasto le va dando forma, ¿no? Va remoldeando. Bien, y el disco epifisiario o línea epifisiaria desaparece a los 20 años, ¿no? Dura hasta los 20 años. Una vez que la línea epifisiaria desaparece, se conoce como cierre epifisiario. Bien, entonces ahí, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Nadie tiene ninguna pregunta. Ok, entonces voy a continuar. Y entonces acá veamos cómo se van formando las trabéculas, los osteoclastos que van dándole forma a estas trabéculas y los osteoblastos que van sintetizando la matriz osteoide, ¿no? que es los componentes de la matriz ósea. Bien, finalmente veamos ahora lo que es la remodelación ósea. Entonces los osteoclastos, ¿qué van a hacer? Van a resolver la matriz y los osteoblastos la reponen. Uno come y el otro vuelve a cocinar, por así decirlo. Van a formar, esto lo hacen con el fin de formar nuevos sistemas haversianos, ¿no? Lo hacen con el fin de formar nuevas ostiones. ¿Cuánto dura este proceso? Dura de 3 a 4 meses. Es un proceso constante, ¿bien? Siempre se está realizando en nuestro cuerpo. La remodelación del hueso trabecular, que es el hueso compacto, se da a una velocidad del 26% anual. Este es el que se realiza en mayor medida, en mayor cantidad. Y el hueso compacto de 3%. ¿Por qué el hueso trabecular se remodela constantemente? Porque tiene bastante actividad hematopoyética, ¿verdad? Recordemos que los eritrocitos se van renovando cada cierto tiempo. Entonces esto hace que este tejido se encuentre desgastado, por eso se va remodelando, ¿no? Estas células tienen un tiempo de vida determinado. Bien, entonces acá tenemos un esquema bien bonito que encontré en el libro de Kierszenbaum. Entonces vamos a ver, ¿no? La remodelación del hueso compacto. Comienza con la activación del osteoclasto. Veamos cómo del conducto de Havers, que es donde llegan los vasos sanguíneos, va el osteoclasto a empezar a resorber, ¿no? Va a empezar a resorber el hueso de forma concéntrica. Bien, entonces vean cómo acá ya consumieron todas las laminillas que estaban formando la osteona, la consumieron. Entonces dejan, hay un momento que se cansan, dejan de resolver tejido óseo y aparecen los osteoblastos. Y ahora estos osteoblastos hacen un proceso inverso, ¿no? Si estas lo consumieron hacia afuera, entonces yo empiezo a construir hacia adentro, hacia el vaso sanguíneo que se encuentra en el conducto de Havers. Bien,
van construyéndose adentro y veamos aquí cómo es que se volvió a llenar se llena de ostiona y luego se mineraliza, ¿no? Y una vez que se mineraliza, estos osteoblastos se convierten en osteocitos y se forman las laminillas intersticiales. Bien, entonces acá veamos otro proceso, ¿no? Este es el proceso que ocurre en las trabeculaciones del hueso compacto, ¿no? Porque recordemos que la osteona está bien bonita, bien armada en lo que es el hueso compacto, y en las trabéculas ocurre lo siguiente, ¿no? Es el mismo proceso, pero al no tener una osteona bien formada, con forma de circulito, ocurre de esta manera. Igual, lo mismo, reabsorben, llegan hasta cierto punto y luego los osteoblastos empiezan a llenar. Una vez que empiezan a llenar, ¿qué pasa? Se calcifica la matriz y estos se quedan atrapados y se vuelven osteocitos. Bien, ahí alguien tiene alguna pregunta, si no ya para pasar a tejido muscular. Esto lo vamos a ver todavía en la semana 5. Ya, chicas, hasta ahí alguien tiene alguna pregunta. No, entonces voy a continuar con tejido muscular. Uy, son las 11:15. Sí, está larga, ¿no? Qué malos son los de la universidad. Pero bueno, vamos chicas, fuerzas. Vamos a tejido muscular. Y en esta clase es un poco más cortita, pero tiene bastante información. Vamos con el tejido muscular. ¿Se ve? ¿Alguien me puede confirmar si se ve, por favor? ¿Sí se ve? Ok. ¿Están bien? ¿Continúo o quieren un descansito de 5 minutos? No sé, ustedes me dicen. Continúo. Bien, bueno. Está bien. Supongo que quieren continuar. ¿No? ¿Alguien tiene algo que decir? ¿No? ¿Nada? Entonces voy a continuar. Bien, chicas, entonces ya vimos dos tejidos especializados del tejido conectivo. Ahora veamos otro tipo de tejido, ¿no? Recuerden que les dije que hay 4 tipos de tejidos grandes en nuestro organismo: tejido epitelial, tejido conectivo, tejido muscular y tejido nervioso, que lo vamos a ver la próxima semana. Entonces hoy nos toca ver tejido muscular. Veamos sus características y su clasificación. Bien. En características he puesto lo siguiente, su origen, obviamente, su origen. ¿Recuerdan el origen de las células del tejido epitelial? Provenía de las 3 capas, ¿verdad? El tejido conectivo también tiene origen mesodérmico y en este caso el tejido muscular también tiene origen mesodérmico. Función del tejido muscular. Tiene la función de contracción. ¿Cuál es la función por excelencia del tejido muscular? Generar contracción. ¿Cómo lo hace? A través de miofilamentos, que pueden ser filamentos gruesos. En este caso recuerden a la miosina de tipo 2. Y los filamentos delgados recuerden a lo que es la actina. Bien, entonces función principal, contracción. Función que se da justamente también por esta es el movimiento del cuerpo, ¿no? Mover el esqueleto. Bien, según su aspecto, según el aspecto microscópico que tenga, puede ser músculo estriado, si tiene estriaciones transversales, y puede ser músculo liso, que no tiene estriaciones transversales. Bien, entonces veamos acá su clasificación. Va a ser músculo estriado esquelético o músculo cardíaco, y puede ser también músculo liso. Bien, de estos 3, ¿cuál es el único voluntario? El único que podemos mover a voluntad es el músculo estriado esquelético. El músculo cardíaco, si bien es cierto, tiene estrías, es involuntario. Y el músculo liso también es involuntario. Bien, entonces, ¿qué más caracteriza a este tipo de tejido? Que va a tener células alargadas que se van a encontrar en enlaces paralelos. Bien, allá. Y ahora les voy a poner unos tipos de términos. Bien, yo me acuerdo que con esto yo me hice un mundo, pero bueno, ya lo pude resolver. Y no quiero que pasen por lo mismo, así que se los pongo acá. Entonces, ahora, cada vez de ahora en adelante en esta clase, cuando hablemos de sarcoplasma, ¿a qué nos hacemos referencia? Nos hacemos referencia al citoplasma que se encuentra en los miocitos. Bien, es lo mismo. El citoplasma del miocito se conoce como sarcoplasma. Ahora, cuando escuchen sarcolema, ¿a qué me refiero con sarcolema? A la membrana plasmática del miocito. ¿Ya? En este caso se va a llamar sarcolema. Otra cosa importante, cuando escuchen célula muscular, es lo mismo decir miocito, es lo mismo decir fibra muscular. ¿Ok? Fibra muscular es lo mismo que decir miocito, y miocito es lo mismo que decir célula muscular. Tienen el mismo nombre. ¿Ya?
Ahora, cuando escuchen el retículo sarcoplásmico, ¿a qué hace referencia? Hace referencia al retículo endoplásmico liso. Bien, el retículo sarcoplásmico es retículo endoplásmico liso. Bien, entonces, ¿qué otras cositas hay que ver acá? Hay que recordar a las células contráctiles. Bien, hemos visto nosotros a los miofibroblastos en la clase pasada. Hemos visto las células, no, estas células mioepiteliales las vamos a ver todavía en la semana 6, pero se los voy adelantando, ¿no? ¿Qué van a hacer? Van a rodear la porción secretora en glándulas, en diferentes glándulas. Y también lo vamos a encontrar en la dermis, ¿no? Justamente que tienen que ver con la piloerección. Bueno, eso lo vamos a ver más en las siguientes clases. Y hoy día vamos a ver un nuevo tipo de célula contráctil que es la célula muscular. ¿Y a qué otra célula contráctil conocemos? También conocemos a los pericitos, ¿verdad? A los pericitos que se encuentran rodeando los vasos, los capilares sanguíneos. Acá lo puso, a pericitos. Entonces vemos su clasificación. Puede ser músculo estriado, si presenta estrías, o puede ser músculo liso. Entonces en el músculo estriado tenemos dos tipos principales. El músculo esquelético y el músculo cardíaco. Músculo esquelético, músculo cardíaco. ¿Cuál de estos es voluntario? El único que es voluntario es el esquelético. ¿Ven? El cardíaco es un músculo involuntario, igual que el músculo liso. Entonces comencemos con el músculo esquelético. Entonces acá les he puesto bastante información, no se asusten, vamos a verlo todo. Bien, entonces acá tenemos la principal característica del músculo esquelético, que va a tener núcleos periféricos y van a ser muchos. Entonces esta célula es multinucleada, ¿no? Puede tener hasta 30 núcleos, por ahí he visto, 30 núcleos. Y se encuentran periféricos, es decir, hacia la membrana plasmática, en este caso sarcolema. Justo debajo del sarcolema es donde se ven ahí agrupados a los núcleos. Bien, entonces su organización macroscópica. Tenemos al músculo, ¿no? El músculo, ¿por qué está compuesto? Está compuesto por fascículos, o también conocidos como haces musculares, que van a ser las unidades funcionales del músculo. Entonces, vemos aquí, este es el músculo, tenemos aquí a los haces musculares, ¿no? Que es una agrupación. Y luego, este haz muscular, ¿por qué está formado? Está formado por lo que son el miocito o la fibra muscular. Esta fibra tiene en su interior miofibrillas, que le van a dar justamente su estructura. Y estas miofibrillas que tiene el miocito está formada por miofilamentos. ¿Okay? Entonces veamos aquí, tenemos el músculo completo. Tenemos el músculo completo. Veamos aquí. El músculo completo, ¿por qué está formado? Y eso los puse aquí. Está formado por un fascículo. Por un fascículo. Entonces sale el fascículo, acá lo ven. Y ahora el fascículo, ¿por qué está formado? Está formado por células musculares. Entonces salen las células musculares. ¿Verdad? Salen las células musculares. Y ahora, ¿por qué está formado? Esta célula muscular está formada por miofibrillas, que las vemos aquí. ¿Bien? Las vemos aquí. Esas son miofibrillas. Miofibrillas. Y las miofibrillas, ¿por qué están formadas? Están formadas por miofilamentos, que son las líneas que ven ahí. Esas líneas son los miofilamentos. Bien, entonces, estos se encuentran recubiertos. Estos músculos, esas estructuras musculares se encuentran recubiertas. ¿Por qué? Por tejido conectivo. Entonces tenemos al endomicio. Al endomicio. No vamos de lo más pequeño. El endomicio, ¿qué rodea? Rodea a la fibra. Rodea a la fibra. El endomicio. El perimicio rodea al conjunto de fibras, es decir, al haz. ¿Cómo se conoce? Como perimicio. Y el epimicio rodea a todo el músculo. A todo el músculo. Este epimicio también lo van a conocer como fascia muscular. Bien, eso lo van a ver bastante en anatomía, la fascia, la famosa fascia. Bien, entonces, otra vez se los recuerdo. Músculo completo. El músculo completo, ¿por qué está formado? Por fascículos. Los fascículos, ¿por qué están formados? Por las fibras. Por las fibras. Entonces, ¿qué recubre las fibras? El endomicio. ¿Qué es el endomicio? Tejido conectivo. El fascículo está recubierto por perimicio. ¿Qué es perimicio? También es tejido conjuntivo. Y el músculo total está recubierto por el epimicio, o también conocido como fascia muscular. ¿Okay? Chicas, ¿esto quedó claro? Si no, para repetirlo de nuevo. ¿Alguien tiene alguna pregunta?
Hola. ¿No? Todo claro. ¿Todo claro? Genial. Bien, entonces, sigamos. Ya está la organización macroscópica, espero haya quedado claro. Si no me pueden preguntar igual, no hay problema. Y tenemos la organización microscópica. Bien, acá otra vez les vuelvo a hacer hincapié que fibra muscular es lo mismo que miocito y célula muscular es lo mismo que miocito o que fibra muscular. ¿Qué vamos a ver al microscopio? Vamos a ver la orientación en paralelo de estas fibras. Vamos a ver que poseen múltiples núcleos, que ya se los adelanté por acá. Vamos a ver que son muy largas, ¿ok? Son larguísimas. Todas las fibras van así. Por ejemplo, hay una fibra que mide como 100 centímetros, ¿no? Que puede llegar a medir hasta 100 centímetros, que es el famoso músculo sartorio. Bien, ¿y qué más tenemos que recordar allá? Que está conformada por miofibrillas, ¿no? La fibra muscular está conformada por miofibrillas. Y la miofibrilla, ¿qué va a ser? Va a ser la unidad estructural y funcional de la fibra muscular. ¿Sí? ¿No? Entonces vamos a ver lo siguiente. Tenemos aquí a la miofibrilla. La miofibrilla está formada por lo que son sarcómeros. Bien, son sarcómeros. Y el sarcómero va a estar constituido por filamentos, por miofilamentos. A ver, entonces, tenemos al miocito. Escúchame bien, ya no quiero que se confunda porque yo me acuerdo que me hice un mundo con todo esto, entonces no quiero que pasen por lo mismo, entonces lo vuelvo a repetir. Disculpen lo que lo repita, pero es también para que se les quede. Tenemos al miocito. El miocito está formado por miofibrillas que son estas estructuras circulares que ven aquí, por miofibrillas. Las miofibrillas, que son la unidad funcional y estructural del miocito, están formadas por miofilamentos, que son estas líneas, ¿bien? Son estas líneas. Pero, vean aquí, la miofibrilla tiene unidades contráctiles, unidades funcionales, que son los sarcómeros. Entonces, ¿qué es un sarcómero? Es un segmento de miofilamentos. Es un segmento de miofilamentos. Bien, por eso acá lo pongo. Un sarcómero está constituido por miofilamentos. Bien, entonces este segmento de miofilamentos que conforman al sarcómero, ¿cómo están determinados? Están determinados entre dos líneas Z. Entre dos líneas Z. Bien, entonces el sarcómero va a ser la unidad contráctil de la fibra muscular. Y va a dar paso a formar lo que son diferentes bandas. Bien, ahorita vamos a ver todo esto. Entonces, van a haber dos bandas principales, ¿no? Lo que es la banda A, o anisotrópica, o también conocida como banda oscura, ¿no? Acá la vemos, ¿no? La banda A oscura y la banda I bien clarita. Banda I, también conocida como banda isotrópica, y es clara. Ahora, anisotrópica e isotrópica tiene que ver así por el índice de refracción que tienen. ¿Okay? No es muy importante, pero es por el índice de refracción que tienen con la capacidad de captar luz. Bien, entonces veamos aquí. ¿Qué es la banda A? La banda A es la extensión de filamentos de miosina. Bien, se encuentra en el centro del sarcómero y determina la extensión de los filamentos de miosina, que son estas barritas negras. No sé si las logran ver. Son estas barritas negras. Y se van a encontrar divididos por la banda H. Van a encontrarse divididos por la banda H. ¿Qué es la banda H? Acá lo pongo, ¿no? Que va a dividir la banda A y que es el espacio que hay entre filamentos de actina que llegan a la región de la banda A. Bien, entonces vamos a verlo. Vemos aquí las líneas gruesas, que son los miofilamentos gruesos, ¿no? Que son filamentos de miosina, las bandas gruesas. Son filamentos de miosina. Y veamos que entre estas líneas gruesas hay unas líneas delgaditas. Bien, esos son filamentos de actina. Y vean que dejan un espacio libre. Bien, ese espacio libre se conoce como banda H. Bien, esta banda va a dividir a la banda A. Ya, entonces, ¿qué más? ¿Se acuerdan que les mencioné que el sarcómero es un segmento de miofilamentos determinados por dos líneas Z? Entonces, ¿qué es la línea Z? Dirán. La línea Z es la intersección de filamentos de actina. Bien, los filamentos delgados se enlazan en la línea Z, ¿no? Forman una línea, una especie de zigzag. Bien, entonces hasta ahí espero que esté todo claro. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Ok.
Bien, y acá vemos una línea más, un detalle más, es la línea M, esta línea gruesa que ven ahí al medio, que hace es la unión de filamentos gruesos, ¿no? Estas líneas gruesas se unen en la línea M. Bien, entonces vamos a ver ahora lo que son los miofilamentos. Los miofilamentos que componen las miofibrillas que se encuentran constituyendo el sarcómero. Hay dos tipos, miofilamentos delgados y miofilamentos gruesos. ¿Se acuerdan que al inicio les dije que recordaran miofilamentos delgados a la actina y a los miofilamentos gruesos como miosina? Entonces vamos a ver a los filamentos delgados. Bien, están conformados por la actina filamentosa o también conocida como actina F. Bien, esta actina filamentosa, esta actina F va a estar formada ¿por qué? Por monómeros de actina globular, que es conocida como actina G. Entonces, varios monómeros de actina G forman a la actina F. Entonces acá tengo mi actina, que está conformada por actina globular o actina G. Bien, ¿qué más? ¿Qué más? Vamos a ver aquí, ya. Tenemos que recordar de eso, tenemos que recordar dos cositas. ¿Ya? De los filamentos delgados tenemos que recordar dos cositas. A la tropomiosina y a la troponina. Ya, esos dos son importantes. Entonces, ¿la troponina qué va a hacer? La troponina va a rodear. La troponina va a rodear, perdón, la tropomiosina va a rodear, vean estas líneas marrones, van a rodear el filamento de actina. Cada 7 monómeros de actina G. Ya, esos son detalles, ¿ya? Pero lo importante aquí es que recuerden que la tropomiosina enreda o enrolla a la actina. Y va a haber un complejo conocido como troponina, un complejo de proteínas globulares conocido como troponina, que va a haber de tres tipos, ¿no? La troponina T, que se va a unir justamente a la tropomiosina. Ya veamos aquí la troponina T, que se une a la tropomiosina. La troponina C, que va a fijar iones de calcio al inicio de la contracción, lo que va a permitir que la tropomiosina desenrolle el filamento de actina y exponga los sitios de unión a la miosina. Acá me he equivocado, acá es miosina, ¿ok? De ahí lo voy a cambiar antes de pasárselos. Y finalmente tenemos la troponina I, que se va a fijar a la actina y va a inhibir la interacción actina-miosina. Bien, entonces estos son los filamentos delgados, ¿no? Que son estas líneas delgaditas que vemos por acá. Chicas, ¿hasta ahí alguien tiene una pregunta o estoy hablando chino? A ver, ¿alguien? ¿Todo claro? Yo una pregunta. Me perdí en lo de troponina y tropomiosina. La troponina son esas vueltas verdes, ¿no? ¿O es el café? Sí. Es que la troponina es un complejo de 3 proteínas globulares. Estas tres son la troponina C, troponina T y troponina I. Entonces, todos los circulitos que ustedes vean son troponina. O sea, es el complejo de troponina, ¿no? Ya cada una tiene una función específica. Cada bolita tiene una función específica. ¿Ok? La tropomiosina son estas líneas marrones. Son estas líneas marrones que se encuentran rodeando al filamento de actina. ¿Ok? Que es todo lo verde claro. ¿Ya? Entonces tenemos el filamento de actina que se encuentra enrollado, digámoslo así, por la tropomiosina. ¿Bien? Y hay otro complejo, otra proteína que es la troponina, que tiene tres componentes: troponina T, troponina C y troponina I. Bien, estos componentes interactúan con la tropomiosina, por algo que vamos a ver más adelante, ¿ya? Que tiene que ver con la contracción muscular. Entonces, pero yo creo que recuerden de esto. La tropomiosina se encuentra enrollando a la actina. Y hay otra proteína que se encuentra interactuando con estos dos, que se conoce como troponina. Bien, ¿hasta ahí quedó claro? Sí, gracias. Ya, genial. Ya, entonces vamos a ver ahora los filamentos gruesos. Ya, entonces los filamentos gruesos, ¿cuáles son? Está conformado por miosina de tipo 2. Esta proteína es una proteína motora que tiene forma de palo de golf, ¿no? Acá vemos, ¿no? Dos palitos de golf unidos. A ver, acá dice que es una proteína motora, ¿bien? Yo por ahí he escuchado que le dicen proteína contráctil. Bien, cuando ustedes escuchan a alguien decir que es una proteína contráctil, pum, le meten un lapo. Es una proteína motora. Ahora, si es una proteína motora, genera movimiento, obviamente. ¿Y qué movimiento generan? Generan movimiento de contracción. Por eso es que se viene esta confusión, ¿bien? Pero es una proteína motora.
Vemos sus componentes, tiene dos cadenas pesadas, y 4 cadenas ligeras. ¿Bien? 4 cadenas ligeras. Y también tiene dos cabezas globulares, que es donde se va a dar la actividad ATPasa. ¿Ya? La actividad ATPasa que ocurre en la fibra muscular se da en las cabezas de las miosinas. ¿Bien? En las cabezas de las miosinas. Bien, entonces acá tenemos unas que otras proteínas, no son tan importantes. Tenemos a la tripsina que va a separar a la miosina. Tenemos a la meromiosina ligera, ¿no? Que tiene que ver con la estructura de las colas, y tenemos a la meromiosina pesada, que tiene que ver con la estructura de las cabezas, ¿no? De esas cabecitas. Ahora, estas cabezas sí son importantes. Sí son importantes. Porque vemos que tiene dos regiones. Bien, una región 2 y una región 1. La región 2 va a servir como brazo de palanca, y la región 1 sirve como unión o como centro de unión a la actina y para realizar actividad ATPasa. Ahorita se lo voy a explicar de nuevo. Entonces, veamos. Tenemos a la miosina acá en esta imagen, tenemos a la miosina que tiene sus dos cabezas globulares. Estas cabezas están divididas por la papaína. Cada cabeza está dividida por la papaína y va a tener dos regiones. Cada cabeza va a tener dos regiones. Una región 2, que digámoslo así, va a ser el cuello de la cabeza, y una región 1. En la región 1, que es ya la cabeza, que va a interactuar con los filamentos de actina, es la cabeza, tiene dos espacios, tiene dos huequitos. Uno para unirse a la actina y otro para recibir ATP. Bien, entonces hasta ahí, eso es lo que tienen que recordar de la miosina. La miosina tiene forma de palo de golf, tiene dos cabezas. Estas dos cabezas tienen dos regiones. Una región de palanca, que es la región S2, y una región de que va a ser la cabeza, que va a tener dos huequitos. Uno para unirse a la actina y otro para recibir ATP. Bien, eso es lo único que tienen que recordar de la miosina. Entonces, hasta ahí estamos bien. ¿Alguien, si no para repetirlo, alguien alguna pregunta o todo claro? ¿Todo claro? Todo claro. Entonces voy a continuar. Bien, entonces aquí tenemos, ¿no? para recordar, ¿no? Tenemos a la banda A, que vemos determina a los filamentos gruesos, que son estos aquí, que están formados por miosina. Vemos a los filamentos de actina, que son los filamentos delgados, ¿no? Las líneas verdes que vemos aquí, líneas verdes. Vemos a las líneas Z, y vemos las diferentes bandas que se forman. Bien, entonces acá tenemos a la línea M, ¿no? Que tiene a la miomesina, que sirve para unir estos miofilamentos gruesos. Entonces aquí, ya. Ahora, estas proteínas asociadas a la fibra muscular. A ver, chicas, de aquí, este cuadro se lo ponen en su clase. ¿Ya? De aquí vamos a recordar solo dos que son importantes que recuerden. La actinina y la distrofina. Actinina y distrofina. La actinina es una molécula bipolar y va a tener como función fijar el filamento delgado a la línea Z. Vemos aquí, el filamento delgado, que es la actina, la va a fijar a la línea Z. ¿Quién? La actinina. ¿Ok? Y la distrofina es una proteína filamentosa que va a unir la laminina, que es un componente del sarcolema, o sea, de la membrana plasmática, con la actina. Esta laminina la hemos visto también en tejido epitelial, ¿no? Tiene que ver con el citoesqueleto, ¿no? En este caso para la fibra muscular, la distrofina va a hacer que estas dos interactúen. ¿Por qué va a hacer que estas dos interactúen? Para que se fije el filamento de actina a la membrana plasmática, con el fin de que pueda justamente generar las contracciones en cadena, ¿verdad? Entonces, solo son estas dos las importantes. Veamos entonces allá. Acá hay una enfermedad relacionada a la fibra muscular, que se conoce como distrofia muscular o distrofia muscular de Duchenne. Bien,
va a ocurrir en niños menores de 5 años y va a caracterizarse por una debilidad progresiva en músculos de miembros inferiores. Bien, entonces, si empieza por aquí el problema, no va a poder mantenerse en pie. No va a poder mantenerse en pie, no va a poder mantenerse erguido. ¿Y esto por qué pasa? Este síndrome, esta distrofia muscular, ¿por qué sucede? Sucede por la ausencia de distrofina. ¿Sí? Por la ausencia de distrofina. Distrofina va a ayudar a fijar los filamentos a la membrana plasmática. Si esta distrofina no funciona bien, entonces no se puede fijar. Por lo tanto, la célula no va a poder... Estos miofilamentos se van a contraer, sí, se van a contraer, pero no van a hacer que el fibrocito, que el miocito se mueva. No es como si no estuvieran haciendo nada, están jugando nomás. No funcionarían sin la distrofina. Bien, entonces acá leamos. Sucede por la ausencia de distrofina. ¿Qué hace la distrofina? Va a ayudar a fijar el filamento delgado, que es el filamento de actina, a la membrana plasmática. Bien, si no la fija, entonces el movimiento de contracción no se ve reflejado en el miocito. Por lo tanto, no va a ocurrir contracción y va a ocurrir una atrofia muscular. Bien, va a ocurrir una atrofia muscular. Bien, entonces esta es la distrofia muscular asociada a ¿qué? A la distrofina. Recuérdenlo bien, distrofina. Voy a resaltarlo, ¿no? Distrofina. Distrofina relacionada a distrofia muscular de Duchenne. Bien, entonces continuemos. Más características del músculo esquelético. Bien, entonces tenemos que recordar que el músculo esquelético es voluntario, se va a encontrar obviamente rodeando al esqueleto, ¿no? Rodeando los huesos, y va a poseer inervación del sistema nervioso central. ¿Bien? Justamente por lo mismo que nosotros podemos controlarlo a voluntad. Y su contracción es rápida. Bien, ahora acá hay otra cosita importante que se conoce como sistema de membranas. Sistema de membranas. Bien, entonces tenemos acá que ver 3 puntos. Al retículo sarcoplásmico, que recuerden que hace un símil al retículo endoplásmico liso, que va a estar en este caso de color azul. Vean esta red. Este es el retículo sarcoplásmico. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué función va a tener? Va a formar cisternas terminales. Estas líneas azules que ven cerca de esta línea rosada son las cisternas terminales. ¿Y qué función tienen? Tienen la función de almacenar calcio. Tiene la función de almacenar calcio. Bien, otro punto importante del sistema de membranas es el túbulo T, o también conocido como túbulo transverso. ¿Qué es el túbulo T? Es una invaginación del sarcolema, es una invaginación de la membrana plasmática del miocito. Y entonces acá tenemos aquí el sarcolema y se va a invaginar. Se va a invaginar y va a formar lo que se conoce como el túbulo T, que es esta línea rosada. Bien, es esta línea rosada. Entonces, el retículo sarcoplásmico forma cisternas terminales y el túbulo transverso es la invaginación del sarcolema. Y estos dos van a formar a lo que es la tríada muscular. ¿Y qué es la tríada muscular? Es la suma de 2 cisternas que rodean a un túbulo T. Bien, tríada muscular, esto recuerden. Tríada muscular, 2 cisternas que rodean a un túbulo T. Bien, entonces aquí otra cosa que quiero que se den cuenta es que vean su forma, vean en las miofibrilas cómo están estructuradas, ¿no? Están ordenaditas, ¿no? Están ordenaditas. Bien, acá tenemos el núcleo periférico, las mitocondrias, ¿no? Y demás estructuras. Entonces, continuemos. Ya, la inervación motora. Recuerden que acá les dije que está inervada por el sistema nervioso central. Entonces, veamos lo siguiente. Esto es importante, ¿yo? Esta inervación se va a dar gracias a ¿qué? A la placa motora, o también conocido como unión mioneural. ¿De qué trata esto? Es la unión de la neurona con la fibra muscular. Así de simple. Acá tenemos nuestra neurona y veamos cómo es que se une a la fibra muscular, ¿no? Al miocito. Bien, entonces, ¿qué va a hacer? Va a generar una sinapsis especializada, ¿no? Recordemos que la función principal es generar sinapsis, ¿no? De las neuronas. La función principal de las neuronas es generar sinapsis. Y en este caso va a crear una sinapsis especializada. Y tenemos 3 componentes. Componentes presinápticos, que vienen a ser los que están en la neurona. Tenemos la hendidura sináptica, que es el espacio que va a separar a la neurona del miocito. Y tenemos a los componentes postsinápticos, que van a ser, que va a ser el sarcolema, que tiene receptores.
Bien, entonces veamos acá de nuevo, componente presináptico, que es el botón terminal de la neurona, que tiene vesículas de acetilcolina. Vesículas de acetilcolina. Recuerden de ahora en adelante la acetilcolina. Bien, esta acetilcolina es liberada a través de la membrana de estos botones hacia la hendidura sináptica. Bien, una vez que se liberan esta acetilcolina a la hendidura sináptica, es captada por los receptores del sarcolema, ¿no? Que son componentes postsinápticos. Entonces el sarcolema tiene receptores para justamente la acetilcolina. Bien, estos receptores lo van a ver por ahí como receptores colinérgicos, ¿ya? Receptores colinérgicos. Afecciones relacionadas, ¿no? La miastenia gravis. Veamos a la miastenia gravis, ¿qué va a ser o cómo tienen que recordarlo ustedes? Por la caída del párpado. ¿Bien? Caída del párpado. Es una enfermedad de tipo autoinmune y van a ver una estructura que son los anticuerpos. Estos anticuerpos van a ser antirreceptores de acetilcolina. ¿Bien? Entonces, ¿qué van a hacer? Van a bloquear a estos receptores, ¿no? Van a bloquear a estos receptores. Entonces, ¿qué va a pasar? La enfermedad va a ocurrir por la reducción de receptores de acetilcolina en la unión neuromuscular. Bien, este tipo de condición está asociada a patologías a nivel del timo, ¿no? Puede ser por hiperplasia tímica o por un timoma, ¿no? Están asociadas. Y entonces aquí veamos, acá el párpado caído, ¿verdad? Veamos aquí lo que sucede normalmente. Tenemos el botón presináptico, perdón, el botón terminal de la neurona, que tiene vesículas con acetilcolina que les libera la hendidura sináptica y el sarcolema capta esta acetilcolina y inicia la contracción, ¿verdad? Pero ¿qué pasa en la miastenia gravis? Van a haber anticuerpos, ¿no? Vemos aquí este azulito debe ser el anticuerpo, que va a bloquear esta unión, va a bloquear estos receptores para que la acetilcolina no se pueda unir. Si no se une, entonces deja de haber la contracción. Entonces, ¿qué pasa? No lo podemos controlar voluntariamente y miren, se cae. ¿Verdad? Se cae. A ver. Ahora, hay otras afecciones que afectan la placa mioneural, ¿no? Que es justamente toda esta parte, ¿no? La unión, la placa mioneural. Hay otras afecciones que ocurren por curare, que es un tipo de veneno, que va a bloquear la sinapsis. Va a bloquear la sinapsis y va a impedir que la acetilcolina se una a su receptor debidamente. Bien, luego también puede ocurrir por distintos efectos anestésicos y también esto es importante por el botulismo, ¿no? Es un clostridium que va a evitar la secreción de las vesículas que tienen acetilcolina. Entonces este clostridium evita que estas vesículas se secreten, evita la liberación de acetilcolina y genera también que nosotros no podamos generar contracción, ¿no? Y que produzcan efectos de esta manera. Bien, chicas, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Uy. No, nada. Ya. Entonces voy a continuar. Bien, ya. Ahora vemos lo que es la contracción muscular. La contracción muscular. Entonces, todo empieza una vez que la acetilcolina entra en contacto con su receptor, ¿no? Se ocurre lo que es la despolarización de la membrana, conocido como potencial de acción, ¿no? Este potencial de acción se empieza a esparcir por toda la membrana y llega hacia el túbulo T. El túbulo T, recuerden, es una invaginación de la membrana plasmática, ¿verdad? Entonces, va a llegar hacia el túbulo T. ¿Y qué va a hacer el túbulo T? Que se encuentra, recuerden, en contacto con dos cisternas terminales, con dos cisternas, ¿verdad? Esas cisternas que hacen, guardan calcio. Entonces, una vez que llega acá la señal del potencial de acción, estas cisternas liberan calcio. ¿Y este calcio para qué sirve? Para generar lo que es la contracción muscular. Y entonces vemos aquí, pues les he puesto un videito bien bonito. Ya, vamos a verlo. Entonces aquí tenemos el músculo esquelético. Bien, tenemos el músculo esquelético y vamos a ver lo que ocurre. Bien, tenemos aquí a los miocitos, ¿no? Recordemos, acá tenemos a los sarcómeros, que son las unidades funcionales del miocito. Veamos aquí los filamentos gruesos y los filamentos delgados, las líneas delgaditas, ¿verdad? Filamentos delgados.
Bien, entonces acá tenemos de nuevo los filamentos gruesos, ¿no? Las líneas gruesas, y tenemos a los filamentos delgados, que son estas líneas. Veamos lo que ocurre a nivel microscópico. Bien, tenemos aquí a la miosina, tenemos a la actina. Bien, estos moraditos son iones de calcio. Una vez que el ion de calcio entra en contacto con la troponina, ¿qué va a hacer? Va a mover la tropomiosina. Y miren, la movió. ¿Y qué deja? Deja expuesto sitios de unión a la miosina. Entonces viene aquí la miosina e interactúa con la actina. Ya bien. Entonces acá tenemos la cabeza de miosina que está interactuando con la actina. Una vez que llegue el ATP, esta unión se debilita y la cabeza se desacopla. Pero ¿qué pasa? Se hidroliza. ¿Y qué me queda? Un ADP y un fosfato inorgánico. Bien. ¿Qué pasa acá? Esto va a generar una retracción de la cabeza de miosina. Y va a empezar lo que se conoce como lo que vamos a ver más adelante. Bien, ahorita se los voy a mostrar, que es el de los puentes cruzados. Bien. Se va a fijar débilmente a la actina y va a liberar un fósforo. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a mejorar su unión. Y miren lo que va a pasar. Va a liberar el ADP que le quedaba y va a jalar al filamento de actina. Lo va a jalar hacia la línea M. Bien. Y otra vez, ¿qué sucede? Va a llegarle ATP. Pum, va a debilitar esta unión. ¿Bien? Va a debilitar esta unión. Y luego esto se va a separar en un fósforo inorgánico y en ADP. Y se va a echar hacia atrás. ¿Bien? Se echa hacia atrás. Y se repite el ciclo continuamente. ¿Sí? Entonces, eso es lo que es la contracción muscular, lo que ocurre a nivel microscópico. Bien, entonces, hasta ahí. Vamos a pararlo acá y continuemos. ¿Alguien tiene? Bueno, lo voy a seguir explicando, Entonces acá les he puesto todo un resumen, esto ya para que ustedes lo lean. Lo vamos a leer ahorita rápidamente, para que ustedes lo lean, pero está resumido todo el proceso de contracción muscular. Bien, vamos entonces a verlo rápidamente. Tenemos primero que va a empezar con la transmisión del impulso nervioso a través del axón. ¿Qué va a ocurrir? Va a ocurrir la despolarización de la membrana presináptica, ¿verdad? ¿Cómo va a ocurrir esto? Ya se los expliqué a través de la placa mioneural. Entonces, ¿qué va a generar esto? Va a generar que las vesículas de calcio se fusionen con la membrana presináptica y se libera la acetilcolina a la hendidura sináptica. La acetilcolina va a atravesar la hendidura hasta la membrana postsináptica, ¿verdad? Y va a interactuar con su receptor. Una vez que interactúa con su receptor, entonces se despolariza toda la membrana plasmática. Todo el sarcolema se despolariza. Entonces, esta despolarización llega así a los túbulos T. Bien, y los túbulos T que se encuentran en contacto con las cisternas terminales del retículo sarcoplásmico van a liberar el calcio que tienen almacenado. En ese calcio que había sido almacenado en el retículo endoplásmico liso o retículo sarcoplásmico sale y empieza a rodear a las miofibrillas. Bien, entonces en este caso, ¿qué va a hacer los iones de calcio que se han liberado? Se va a unir a la troponina C. ¿Y qué va a pasar? Se va a generar un cambio en la conformación del complejo de troponina, permitiendo el movimiento de la tropomiosina. Entonces, la tropomiosina, que recuerden que les mencioné que recubría los filamentos de actina, se va a mover. Entonces, se va a mover y ¿qué va a pasar? Va a dejar espacios para que la miosina se una al filamento de actina. Bien, entonces acá entra otro proceso, la troponina I se mueve fuera del sitio de unión de la cabeza de miosina con la actina, ¿no? y permite la interacción de actina con miosina, ¿no? Entonces esto permite que la cabeza de miosina se una a la actina y se active la función ATPase, que es la producción de energía y el movimiento de la cabeza de miosina. Bien, y entonces ¿qué va a pasar? Se va a generar el arrastramiento de los filamentos de actina hacia el centro del sarcómero o hacia la línea M.
¿Y qué va a ocurrir? Va a ocurrir el acortamiento del sarcómero, las bandas I y el estrechamiento de las bandas H. Bien, y todo se va a alterar. Lo único que va a mantener constante va a ser la banda A. ¿Ya? La banda A no se va a cortar. Sin embargo, la banda I y la banda H sí se van a cortar. Bien, finalmente, el calcio va a regresar a las cisternas gracias a esta proteína que es la calsecuestrina. Bien, usaron al calcio, se generó la contracción y la calsecuestrina lo regresa a su cisterna del retículo sarcoplásmico. Chicas, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿O quedó claro la contracción muscular? ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió? Sí. ¿Puedes repetir la parte de la miosina? Habían la papaína, creo, había una región. Ya, la región 2 es el cuello y la región 1 eran las dos patitas. Claro, ajá, las cabecitas, ajá, justamente. O sea, es toda la cabeza y esa cabeza tiene dos regiones. Una que va a ser el cuello, que es la región 2, y la región 1, que es la cabecita que tiene espacio para unirse a la actina y un espacio para recibir ATP. ¿Bien? Para unirse al ATP. ¿Bien? ¿Quedó clarito? Sí, gracias. Bien, entonces esta es la contracción muscular y acá quiero recordarles lo siguiente, ¿no? El ciclo de los puentes transversales, que fue lo que vimos en el video, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? La troponina mueve a la tropomiosina y se exponen los sitios de unión de la actina a la miosina. Entonces, ¡pum!, se unen. Pero ¿qué pasa? La cabeza o región 1 de la cabeza de la miosina va a recibir ATP. Al recibir ATP se desacopla de la actina. ¿Bien? Entonces, lo que quiere hacer es volver a unirse para poder contraerse, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a hidrolizar. Entonces, acá está despegado y se va a hidrolizar. Al hidrolizarse, ¿qué pasa? Queda un ADP y queda un fósforo inorgánico. ¿Bien? Esto va a generar que se caiga hacia atrás, ¿no? Que se tire hacia atrás. Bien, y se va a unir débilmente a la actina. Ahora, ¿qué tiene que suceder aquí? Tiene que liberarse un fósforo. Tiene que liberarse un fósforo y esta unión se va a solidificar. Se solidifica esta unión y una vez que se libere el ADP, entonces se genera lo que es la contracción. Vuelve a su estado normal. Bien, vuelve a su estado normal. Es lo que vimos en el video. ¿No? Solo para recordarles. Vuelve a jalar a los filamentos de actina. Bien, entonces esto ya. Tipos de músculos esqueléticos. Van a haber dos tipos, ¿ya? Fibras, de tipo 1, van a ser fibras musculares de tipo 1 y de tipo 2. Las de tipo 2 van a ser de blancas, van a ser de color blancas y van a ser intermedias, ¿no? Y van a dividirse en A y en B. Bien, entonces aquí es un cuadro que los van a poner en su clase solo para que lo recuerden. Bien, entonces, ¿qué tenemos aquí que rescatar de las fibras musculares de tipo 1? Que van a tener abundantes mitocondrias. Entonces, si tienen abundantes mitocondrias, ¿qué significa? Que va a haber una mayor actividad ATPasa. Y la contracción que van a generar va a ser lenta, repetitiva y va a resistir la fatiga. Lo vamos a encontrar en las extremidades por lo general. Bien, y las fibras blancas o de tipo 2B, que van a tener mayor cantidad de mitocondrias, poca cantidad de mitocondrias y mioglobina. Bien, su acción que va a generarse va a ser en condiciones anaeróbicas. ¿Y qué va a suceder entonces? Su contracción va a ser rápida. Va a ser rápida y va a fatigar al músculo. ¿Dónde lo encontramos? En los músculos extraoculares. Bien, finalmente las de tipo 2A tienen propiedades intermedias, ¿no? Tienen propiedades intermedias, son las que vamos a encontrar repartidas en los músculos del cuerpo. Bien, entonces ya, veamos ahora el músculo cardíaco, chicas, ya termino, ya no se preocupen. Vamos un poquito más.
Bien, entonces, ¿qué tenemos que recordar del músculo cardíaco? Que va a tener de 1 a 2 núcleos, pero de posición central. Bien, de posición central. Va a tener obviamente estrías transversales y en este caso el músculo cardíaco, o también conocidos como cardiomiocitos, se pueden ramificar. Bien, las fibras musculares cardíacas, las fibras musculares están formadas por cardiomiocitos, ¿no? Esos cardiomiocitos se van a unir y van a formar la fibra muscular cardíaca, que la vamos a encontrar en el corazón. Bien, ¿y cómo se van a unir estos cardiomiocitos? Se van a unir a través de discos intercalares, ¿no? Lo vamos a ver en un rato. Bien, estas fibras musculares solo van a estar recubiertas por endomisio, ¿no? Recordemos que el tejido estriado esquelético tiene varias capas de tejido conectivo, ¿no? En este caso, el músculo cardíaco solo va a estar recubierto por endomisio. Bien, entonces, alrededor de las miofibrillas, que tenemos que recordar que van a haber abundantes mitocondrias. Abundantes mitocondrias. Bien, el retículo sarcoplásmico va a ser desordenado, veanlo aquí, va a ser desordenado y se va a encontrar en menor cantidad. Bien, y en este caso, vean, miren aquí, comparen, acá les he puesto para que comparen, ¿no? Vean esta cisterna toda gruesa, ¿no? Gruesa, y acá vean esta cisterna chiquitita. Entonces, las reservas de calcio que tiene esta célula son pocas, por lo que va a depender del calcio también extracelular. Bien, acá un detalle, un dato que les puede servir si es que le viene una pregunta así, es que los túbulos T solo va a haber uno por sarcómero, ¿no? Y va a estar a la altura de la línea Z. Y van a ser obviamente menos numerosos que en el músculo esquelético. Bien, entonces la unión que genera esta pequeña cisterna terminal con el túbulo T se conoce como diada. Se conoce como diada. Y el principal sustrato metabólico para el cardiomiocito, para las fibras musculares cardíacas, se conoce como los lípidos, van a ser los lípidos, ¿no? En el músculo esquelético tenemos mayor uso de lo que es el glucógeno, y en el músculo cardíaco sí va a usar también glucógeno, pero va a preferir usar lípidos, ¿no? Específicamente triglicéridos. Bien, entonces lo que les mencionaba, ¿no? Tenemos la fibra muscular que es larga y que va a estar formada por cardiomiocitos. Esos cardiomiocitos, ¿cómo se unen? Se unen a través de discos intercalares. Bien, entonces acá tenemos una imagen de lo que es un cardiomiocito. Vean acá sus ramificaciones, cómo es que interactúan con otras células, ¿verdad? Son sus ramificaciones, a eso me refería con que tienen ramificaciones. Bien, entonces a microscopía óptica, ¿qué tenemos? Que la estructura de los discos intercalares va a ser lineal, véanlo aquí, ¿no? Va a ser lineal, ¿no? Vean estas líneas son los discos intercalares. Y van a tener una orientación transversal, ¿no? ¿Qué significa esto? Que están cortando a la fibra. Entonces tiene dos componentes, y a microscopio electrónico de transmisión van a verse estos con un super zoom, ¿no? Como lo tenemos aquí. Y vamos a poder diferenciar dos componentes, un componente transversal y un componente lateral o también componente longitudinal, como lo quieran llamar. Y entonces acá tenemos el componente transversal, ¿no? Que son como este tipo de zigzag, y tenemos acá al componente longitudinal, componente lateral. Bien, entonces este componente transversal me va a hacer un símil con un peldaño de escalera, ¿verdad? Con esto de acá, un peldaño de escalera. Y se va a caracterizar por ser perpendicular a las miofibrillas. Vean, aquí las miofibrillas están en haces paralelos. Entonces, este componente transversal es perpendicular. ¿Y qué tiene? Tiene uniones adherentes. Bien, con estas uniones adherentes va a fijar justamente estos filamentos de actina con los del otro cardiomiocito. Los va a fijar. Y posee desmosomas. Y estos desmosomas están ahí con el fin de que de evitar la separación cuando hay una contracción muy activa, ¿no? En procesos, por ejemplo, como la taquicardia, donde el cardiomiocito trabaja además. Bien, y el componente lateral o longitudinal es paralelo a las miofibrillas, dense cuenta, ¿no? Es paralelo a las miofibrillas. Y va a ser perpendicular, obviamente, al componente transversal, ¿no? Al componente transversal. Entonces, si lo vemos así como si los discos intercalares fueran una escalera, tenemos aquí el peldaño, tenemos el sitio donde tú pisas, ¿no? Donde pones el pie, y acá tenemos el siguiente peldaño. Y así sucesivamente estas células se encuentran, ¿no? Veámoslo de esta manera, ¿no? En este caso, ¿qué tenemos? Que el componente lateral también va a poseer desmosomas, ¿no? Va a poseer desmosomas, pero se va a caracterizar por tener mayor cantidad de uniones comunicantes. ¿Y eso por qué es importante?
porque va a brindar continuidad iónica entre cardiomiocitos, es decir, que va a facilitar el paso de iones, que significa que van a tener una mejor coordinación al momento de contraerse. Bien, el mecanismo de contracción es casi idéntico al músculo esquelético. Bien, es lo mismo, se va a repetir el mismo proceso de las cabezas de miosina, filamentos de actina. Bien, solo que aquí hay que agregarle unas cositas más que se las he puesto aquí, ¿no? Recordar que el músculo estriado cardíaco es involuntario y va a estar estimulado por su propio impulso eléctrico, ¿ok? Por el que se va a dar por el nódulo sinusal, que lo encontramos en la aurícula derecha. Bien, ¿qué genera esto? ¿Qué genera este nódulo sinusal? Genera una contracción rítmica intrínseca. Intrínseco se refiere a que es propio, ¿no? Y genera su propio impulso. Y tiene fibras de Purkinje. Entonces acá tenemos, miren, a las fibras cardíacas. Eso es un corte transversal. Y tenemos a las fibras de Purkinje. Estas fibras de Purkinje, si bien son células musculares cardíacas especializadas, su función va a ser llevarles a los demás cardiomiocitos la señal proveniente del nódulo sinusal con el fin de que esto se contraiga. Bien, estas fibras de Purkinje que las vemos aquí de chiquito, en zoom, se caracterizan por lo siguiente: por ser cortas y por presentarse en mayor cantidad en la parte distal del ventrículo, ¿no? Se va a encontrar situado entre el miocardio, ¿no?, que es la parte de contracción, y el endocardio, que es la parte que da hacia la luz, que es donde llega la sangre. Bien, y sus miofibrillas, véanlo aquí, sus miofibrillas son externas, o sea, es decir, que están en sus partes terminales, no tienen el espacio medio vacío, ¿no? Sus miofibrillas se van a encontrar en las partes terminales de esta célula. Tienen como fin conducir el impulso nervioso y usan una alta concentración de glucógeno. ¿Ok? Usan una alta concentración de glucógeno. Bien, entonces, hasta ahí, bien. Ahora, tipos de músculo cardíaco. Bien, van a haber tres tipos de músculo cardíaco. El cardiomiocito nodal, ¿no?, que es el que se encarga, justamente lo que encontramos en las fibras de Purkinje, ¿no?, que se encarga de conducir el impulso, y tenemos las fibras ventriculares y las fibras auriculares. Las fibras ventriculares, su función principal es generar la contracción, ¿no?, que se encuentran en el miocardio del corazón. Y las fibras auriculares son también conocidos como cardiomiocitos mioendocrinos. Bien, y estos se caracterizan por no tener un túbulo T efectivo y por producir cardionatrina, o también conocido como factor natriurético atrial, ¿no?, que se van a encontrar en gránulos auriculares. Bien, entonces estos cardiomiocitos tienen gránulos. Estos gránulos que secretan cardionatrina. ¿Qué es la cardionatrina, dirán? Es una hormona diurética y natriurética. Bien, entonces acá yo les he puesto que es la diuresis. Diuresis o diurético hace referencia a un aumento en la orina. ¿Ya? Y natriuresis también es un aumento de orina, pero con mayor concentración de sodio. Bien, mayor concentración de sodio. Entonces, ¿qué va a realizar esta cardionatrina? Va a relajar la musculatura cardiovascular, es decir, que va a hacer que lata más lento o que funcione más lento, con el fin de antagonizar la acción de hormonas como la vasopresina, la angiotensina tipo 2 y la aldosterona. Bien, ¿por qué? Porque estas hormonas son generadoras retienen agua, retienen líquidos. Y lo que hace la cardionatrina quiere eliminar. ¿Por qué? Porque si yo ahora tengo líquidos, entonces aumenta mi presión arterial. Y si aumenta mi presión arterial, significa que el corazón va a latir más rápido. Entonces, el corazón, al latir más rápido, obviamente se desgasta. Y con el fin de no desgastarse, produce lo que es la cardionatrina, para contrarrestar el efecto de estas hormonas. Entonces, su fin de esta cardionatrina va a ser impedir la hipervolemia e hipertensión, ¿no?, que son factores asociados a la insuficiencia cardíaca. Bien, ¿y en qué momento va a saber esta fibra? ¿En qué momento libero la cardionatrina? Bueno, lo vas a hacer cuando haya una alta presión en la pared auricular, ¿no? Bien, chicas, ¿hasta ahí alguien tiene una pregunta? ¿Ahí todo quedó claro? Yo tengo una pregunta. Sí, dime. Los túbulos T no efectivos, ¿quiere decir que solo están en forma de imaginación, pero no tienen ni una función? ¿A eso se refiere? No, o sea, sí cumplen su función, solo que no
no estimulan mucho a las cisternas, porque recuerden que las cisternas son poquitas. En este caso, en esta región de fibras auriculares, el túbulo T no va a servir de mucho. ¿Por qué? Porque va a haber muy pocas cisternas terminales. Va a haber muy pocas cisternas terminales. Entonces, va a igual conducir el impulso cardíaco de la misma manera que en todos los túbulos T, pero dicen que es no efectivo. ¿Por qué? Porque no hay muchas cisternas. No hay muchas cisternas. ¿Ok? ¿Sí? ¿Te respondí tu duda? ¿Quedó claro? Sí, gracias. Genial. Bien, chicas, entonces, ahí espero que haya quedado claro. Vamos a continuar. Bien, entonces en su clase les van a poner esto que es el infarto de miocardio. ¿Bien? Van a verle de infarto de miocardio, que va a estar caracterizado por un dolor opresivo en la región retroesternal. Esta región es toda la parte de aquí del pecho, toda la parte de delante del pecho. La región retroesternal. Eso ya lo van a ver, son términos anatómicos, ¿verdad? ¿Y por qué ocurre el infarto de miocardio? Ocurre por una isquemia. ¿Qué es la isquemia? Es la falta de riego sanguíneo. ¿Bien? No llega bien la sangre a los cardiomiocitos, entonces, ¿qué pasa? Estos cardiomiocitos se necrosan, se empiezan a morir. A microscopio óptico, ¿qué voy a observar? Voy a observar ondulaciones de las fibras, voy a observar núcleos pignóticos o cardiorréxicos, y va a aumentar la eosinofilia plasmática. A ver, veamos aquí. Vemos, ese es el efecto macroscópico de un infarto de miocardio, y tenemos aquí al efecto microscópico, macroscópico, microscópico. Vemos aquí las fibras normales y vemos aquí lo que ocurre durante el infarto de miocardio. Vemos acá los núcleos pignóticos, quiere decir que tienen la cromatina muy condensada. Al tenerla muy condensada significa que estos núcleos estas células no están haciendo nada, ¿no? Están inutilizadas. Y hace referencia a núcleos cardiorréxicos cuando estos núcleos se revientan, ¿no? Encuentran los núcleos rotos. Entonces, si tengo una célula inactiva, deja de producir proteínas, deja de hacer su función y disminuye su actividad. Por lo tanto, tiene un citoplasma eosinofílico, ¿no? Por afinidad, atención. Fibrosar, en caso el paciente no se muera, obviamente, van a fibrosar esta célula, van a reparar el daño, ¿no? Y estos fibrosis ya se vuelve como un tejido de relleno, si quieren verlo de esa manera, ¿ok? Se vuelve como un tejido de relleno. Bien, ya. Chicas, ya vamos un poco más, ya terminamos. Músculo liso. Deben recordar el músculo liso, ¿por qué? Por tener un solo núcleo de posición central. ¿Y por qué más? Porque va a tener una forma fusiforme, ¿no? De esta forma, de esta manera. Esa es forma fusiforme. Bien, en este caso no posee estriaciones y tampoco posee túbulos T. Bien, no posee túbulos T, sino que va a formar una especie de invaginación conocida como caviola. Bien, son invaginaciones chiquitas, son invaginaciones muy pequeñitas, ¿ya? Eso se va a conocer como caviolas y va a ser un símil, si quieren verlo así, a los túbulos T. Tiene muy poco retículo sarcoplásmico y tiene cuerpos densos debajo de la membrana celular. Bien, estos cuerpos densos hacen referencia a un símil a la línea Z, ¿no? Si bien no tienen línea Z, tienen lo que se conoce como cuerpos densos. Bien, entonces si hace un símil a la línea Z, recuerden que hace la línea Z, fijan filamentos de actina entre sí. Entonces, ¿qué va a hacer estos cuerpos densos? Van a fijar, con alfa-actinina, van a fijarse en los filamentos de actina. Bien, este músculo liso es el único que tiene la capacidad de dividirse, de formar hiperplasia, en especial durante el embarazo, ¿verdad? El útero, recordemos, tiene este tipo de músculo y se va a encontrar con una fase de hiperplasia en el embarazo. Tiene filamentos intermedios como la desmina, la bimentina, esos son detalles, y tiene proteínas filamentosas, esto sí, de actina y miosina. Pero ¿qué pasa aquí? Tienen que recordar esta relación, de 1 a 12. Por una molécula, por una proteína de miosina van a haber 12 proteínas de actina. Bien, estos músculos lisos, estas células musculares lisas, van a sintetizar colágeno de tipo 4, colágeno de tipo 3, laminina, elastina y proteoglucanos. Y finalmente, ¿dónde las vamos a ubicar? Las vamos a ubicar en vísceras huecas, ¿no? En los vasos sanguíneos, en vías aéreas, en la dermis,
y en la iris, ¿no? Y en el iris, perdón, en el ojo, Bien, entonces acá vemos cómo el proceso de contracción, ¿no? Cómo es que esta célula, miren cómo se contrae, ¿no? Se ve medio rarito, ¿no? La comprime. Vean, estos puntos son los cuerpos densos que hacen un símil a las líneas Z, es decir, que van a fijar filamentos de actina. Bien, entonces, vamos a ver acá, mecanismo de contracción. Bien, si bien recordemos que el músculo estriado ocurre gracias a un impulso eléctrico, en este caso va a ocurrir por diversos motivos. Va a ocurrir por el impulso nervioso, por estímulos hormonales, o también por impulsos mecánicos propios de una estructura donde se encuentre, ¿no? Por ejemplo, si la vejiga se distiende, entonces esto ocurre empieza a distenderse, perdón, y se empieza a contraer. O va a empezar su proceso de contracción, este músculo liso que se encuentra en la vejiga. ¿No? En el intestino también vamos a ver que mediante los movimientos peristálticos es que este movimiento de señal va a generar que se contraiga, ¿no? Entonces, para no marearnos, acá la contracción ocurre por diversos estímulos, no solamente por el impulso, no necesariamente por un impulso nervioso, sino por diversos motivos. Entonces acá tenemos la célula, tiene sus receptores hormonales, tiene el paso de calcio, igual para contraerse requiere de calcio, y acá va a haber algo muy importante que se conoce como calmodulina. La calmodulina va a captar al calcio y va a generar un complejo conocido como calcio-calmodulina, con el cual se va a generar el proceso de contracción de la célula muscular lisa. ¿Ok? Entonces ahí vamos a ver acá. Bien, entonces, veamos acá el proceso. Va a iniciar con el estímulo diverso que queda, va a iniciar y va a liberarse calcio. Este calcio se va a unir a la calmodulina y va a formar el complejo calcio-calmodulina. Este complejo, ¿qué va a hacer? Va a activar una sinasa. ¿Esta sinasa dónde se encuentra? Se encuentra en la cadena ligera de miosina. Entonces la va a fosforilar y va a permitir su adherencia a la actina. Se va a fijar a los filamentos de actina. Bien, entonces se va a generar esta unión y ¿qué va a hacer? Va a contraer la fibra. Va a contraer a la fibra muscular lisa. Bien, entonces aquí, ¿qué tienen que recordar del músculo liso? La calmodulina. Calmodulina, ¿por qué? Porque secuestra calcio y el calcio sirve para generar la contracción. Bien, y ahora ya, chicas, ya termino. Tipos de músculo liso. Van a haber dos tipos principales, el tipo unitario y el multiunitario. El tipo unitario, ¿qué sucede? ¿Por qué se conoce así? Porque se va a contraer así, como lo ven, una célula sola. Se va a contraer una por una, ¿no? Esta se une y luego esta se contrae y luego se contrae su célula vecina, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué genera esto? Genera movimientos peristálticos. Entonces, ¿dónde lo podemos encontrar? En vísceras, ¿no? Generalmente asociadas al sistema digestivo. Bien, ¿qué más? Ya, estas células se pasan la información a través de las uniones comunicantes. Recordemos que estas células se encuentran juntitas, ¿no? Y las multiunitarias van a generar una contracción rápida y la vamos a encontrar en el músculo del iris, ¿verdad? Si esta se contrae una por una, en este caso se contraen al mismo tiempo, todas al mismo tiempo, ¿ok? Como ocurre en el músculo esquelético, como ocurre en el músculo cardíaco, ¿ok? Entonces, eso ha sido todo.